Si podemos encontrar al Jesús histórico en la Biblia, por lo menos nadie nos ha refutado el video anterior. Con mayor razón debemos encontrarlo en la historia, con los historiadores, lo que dicen ellos. Un saludo afectuoso a todos los que nos escriben. Trataremos de abreviar un poco el video porque luego se extiende demasiado. Pero un abrazo a todos ustedes que nos acompañan. Este es el video 248 y repito, nadie ha refutado el video 247. O los creyentes ya no nos visitan, nos ignoran totalmente, o no tienen argumentos en contra. Y eso se agradece y enorgullece. Bien, Jesús en la historia. Con los historiadores y desde luego basándonos, si buscamos al Jesús histórico, el Jesús de la Biblia, el Jesús de los creyentes, el Jesús de la religión, pues debemos cruzar la información con lo que viene en la Biblia. Plinio el Joven, un oficial romano que vivió del año 62 al 113, en su carta del año 110 que dirige a Trajano, el emperador, Plinio consulta acerca del castigo que debe aplicarse a los cristianos que causaban problemas y adoraban a Cristo y no se arrodillaban ante la imagen del emperador. Un dato curioso dice que se reunían antes del amanecer, o sea, a la salida del sol. Cantaban himnos a Cristo, tal como lo hacían algunos judíos y sobre todo los paganos a Serapis. Las reuniones de estos cristianos se dan en el año 110, por lo menos en este momento es la consulta de Plinio a Trajano, que debe aplicársele. Castigo debe aplicársele por no obedecer. Y el año 110 es muy significativo. Esto acontece solo 4 años antes de la Segunda Guerra de Judea contra Roma, donde se involucraron los judíos de todo el imperio prácticamente contra Roma. Todos participaron, todos los judíos mesiánicos. Los judíos eran odiados entonces. Fueron perseguidos, los judíos, no los cristianos. Cuando aquí habla de cristiani debemos analizar esto. No menciona la carta el nombre de Jesús, sino el título, Cristo. Y Cristo ya vimos que en todos esos 100 años se dieron 24 figuras mesiánicas a las que llamaban Cristo. Es un título, se les otorgó a otros líderes mesiánicos judíos. El único Cristo judío del que sus seguidores aseguraban que había resucitado es Jesús. Pero se trataría de judíos seguidores de El Camino, la secta de El Camino, creada por Juan Bautista, seguida por Jesús y desde luego otros más. Y El Camino es una secta judía que surge para liderar una rebelión. Está basada en Isaías 2:3. Dice: vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Israel, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Analicemos estas palabras porque versan en todo el video que vamos a tratar. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La frase de guerra de Jesús es: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Esto ya lo hemos desglosado en un video anterior. Yo soy el camino. El camino es la ley de ese Dios, del Dios de Judea. La verdad es la única que predica acerca de las enseñanzas de la ley de ese Dios judío. Y la vida, solo vive o sobrevivirá el que esté en ese camino del Dios judío. Es un grito de guerra. Analicemos. Hubo muchos judíos a los que llamaron Cristo, porque es un título mesiánico, un título de rey. Dios le llamaron los judíos al mismo Herodes Agripa. En Hechos 12:22, a Herodes le llaman Dios, hablas como un Dios, porque se ha presentado con una vestimenta resplandeciente de plata y reflejaba los rayos del sol. Todo esto debemos analizarlo, cuál era el pensamiento, ubicarnos nosotros en esa época, en ese tiempo y con esos grupos de judíos y desde luego romanos, el pensamiento de la época. Otro del que se dijo que había resucitado y estaba en el cuerpo de Jesús fue Juan el Bautista. Fue el primero que se dijo que había resucitado porque fue el primero que murió. Al morir empieza Jesús a predicar o a enseñar o a liderar al grupo del camino. Y hay quienes, entre ellos el mismo Herodes, dice que Juan el Bautista ha resucitado. Eso vamos a leerlo en un texto bíblico. Esta es una Biblia Reina Valera, pero en todas viene, y no solo en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Marcos 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estas acciones, estas maravillas, estos poderes. En el versículo 15 otros decían que es Elías y otros que era un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí viene algo interesante que se relaciona, estamos leyendo la Biblia, Marcos y otros evangelios citan lo mismo, Lucas, Mateo. Esto se relaciona con la historia. Dice el versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Esto lo vamos a analizar más adelante, pero aquí apenas Jesús se hace notar ante Herodes en la Galilea, que era el rey de Galilea, Herodes Antipas. Apenas se hace notar y está repitiendo la misma prédica de guerra de Juan el Bautista. A Juan el Bautista nunca se le llamó Christos, ungido o rey. Nunca se le llamó así. Pero es un hombre histórico. De hecho, podemos googlear su nombre. Hay demasiada información acerca de Juan el Bautista. Y debemos googlear todos los nombres que aparezcan aquí, que vaya proporcionando para crearnos nuestra propia historia. Y ver primero que no estoy hilvanando ilusiones, sino lo que realmente tenemos en la historia. Antes de leer a los historiadores que escriben por kilos, vayamos a las fuentes de esos historiadores, a las fuentes, entre ellas desde luego la Biblia, ¿por qué no? Los cristiani que menciona Plinio el Joven no podían ser los cristianos pablistas, los de Pablo,
pues su evangelio, el evangelio de Pablo, predica el sometimiento y el amor por el gobierno y los dueños de esclavos, los amos, no revueltas. Es todo lo opuesto al evangelio de los mesiánicos, el de Pablo. Todo lo opuesto al evangelio de Jesús. Está lleno de hipocresía, vivir del muerto. En 1 Corintios 9:20 dice, ante los judíos, un hipócrita, ante los judíos, soy como judío para ganar a los judíos. Es como hay tantos que viven de esto, tienen que suavizar las cosas para escribir libros y se vendan, o aquí en compañeros de YouTube, para ganar likes, suscriptores y que les paguen desde luego, lo cual es muy válido. Nosotros somos otra opción, diferente, pero aquí están los libros para que cualquiera lo pueda corroborar. Repito, en la hipocresía de Pablo, 1 Corintios 9:20, ante los judíos yo soy como judío, para ganar a los judíos. En Hechos 16:3, Pablo circuncidó a un adulto, y ya hemos visto el video de cómo yo subí un video de esos y doy la información de cómo se lleva a cabo la circuncisión en los infantes. Le succionan el pene. Hay quienes dicen, porque ahí hicieron comentarios, de que a los adultos se les circuncida diferente. Pues, ¿por qué los odiaban tanto y decían que sus prácticas eran aberrantes? Pablo circuncidó a un adulto, al hijo de un griego, para que fuera aceptado por los judíos. Pobrecito, lo circuncidó para que los demás lo aceptaran como su acompañante, porque no tenía que andar circuncidando gente. Su sola prédica debía bastar. En 1 Corintios 9:19, nuevamente la hipocresía, para ganar votos, para ganar adeptos, para ganar likes, para ganar suscriptores. Me hice esclavo de todos, lo que quiere decir, me hice esclavo de toda creencia. Él mismo, y lo hemos tratado ya, decía que la circuncisión no significaba absolutamente nada. Estar incircunciso tampoco significaba absolutamente nada. Que podías comer, eso lo dijo también Pedro, que podías comer todo lo que se te había dado, todo lo que Dios había dado para que lo disfrutaras. La carta de Plinio, otro historiador, la carta de Plinio el Joven, es citada por Tertuliano y habla de la terrible persecución de los cristianos. Pero a quienes perseguían en realidad eran los judíos mesiánicos, no a los pablistas. Siempre se ha perseguido la sedición, no a la gente mansa, no a los tranquilos, aunque muchas veces se los llevan y se los han llevado en todas estas correrías de religiosas y matanzas por fe. Esta carta, la carta de Plinio, no es prueba de que Jesús o Jesús sea histórico, pero sí es acorde a los actos y represiones que enfrentaron los sediciosos judíos, hasta ser desterrados de toda Judea, toda su tierra, en el año 135, después de 3 guerras contra Roma. 3 guerras contra Roma, hasta que se sometieron, se calmaron, se volvieron idólatras, tienen una bandera, la Israel de hoy, la Israel sionista de hoy. Desde luego también hay sectarios, Leptahor y otros, entre ellos que no trabajan, viven de leer la Torá, donde hemos visto eso. Esta carta de Plinio también corrobora que al menos uno de esos Cristos
era venerado como un dios solar. Le rendían culto al amanecer. Vamos con otro escritor, Tácito. Escribe su libro Anales en el año 107, acorde a la carta anterior del año 110. Anales es escrita en el año 107 después de Cristo. Y nosotros tenemos conocimiento de esto y los historiadores se contradicen. Si la Biblia se contradice, los historiadores, ¿por qué no? Porque aquí dice que Nerón culpó del incendio de Roma a un grupo de personas aborrecidas por el pueblo por sus crímenes, no por su fe, por sus crímenes. Eran conocidos como cristianos o mesiánicos. Año 107, repito, aquí 7 años antes de la Segunda Guerra de Judea contra Roma, pero aquí participaron todos los judíos del imperio contra Roma. En su relato acerca del incendio dice que el fuego inició en un barrio pobre y los judíos mesiánicos cantaban de alegría, pues el fuego provocaría el reinado mesiánico. Se hablaba de un evento escatológico. Un evento escatológico. De Oriente venían los calendarios solares, tanto de Egipto como de Mesopotamia. Habían avanzado mucho en el conocimiento calendárico. Tenían un registro extenso que hoy la mayoría no lo entendemos. No sabemos siquiera su existencia, pero esto, ¿cómo se lo explicabas a otras personas? Con diosesitos, con virgencitas, pero sobre todo los dioses que reinaban y las diosas que reinaban en el cielo o en los cielos. El fin de una era. La era de Aries terminaba y entraba la era de Piscis. Estos judíos aún no eran conocidos como cristianos, o por lo menos cristianos pablistas, ya que fue en Antioquía cuando Bernabé y a Pablo, por sus prédicas, a sus seguidores se les llama cristianos. Se les empieza a llamar cristianos. Lo vemos en Hechos 11:26. En Antioquía se les empieza a llamar así a los cristianos paulistas. En cambio, estos incendiarios eran seguidores de un Christus o Cristo, quien en el reinado de Tiberio fue condenado a muerte por uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Los incendiarios fueron ejecutados de manera espantosa, incluso la crucifixión. ¿Cuándo fue el incendio? En el año 64 después de Cristo. ¿Qué ocurría en el año 64 después de Cristo? Según Hechos 28:30, Pablo radica en Roma, con casa y renta pagada por 2 años y recibiendo a todo mundo. Así lo relata ese escrito, Hechos 28:30. Pablo está radicando en Roma, ahí despacha, supuestamente había ido preso. ¿Quién le pagó una habitación? Y aquí habla de un plazo, 2 años, con renta pagada. Lean la Biblia, así viene. Con renta pagada, 2 años, recibiendo a todo mundo. Él servía al gobierno, él fue un infiltrado, él cambió toda la prédica mesiánica en un intento, se ha hecho siempre se ha hecho infiltrar a las minorías, infiltrar a los sediciosos, infiltrar a los revoltosos para saber qué piensan y cuándo van a actuar y cómo. Él predicaba a su Cristo. En el versículo 31 dice que daba un mensaje de amor. Él predicaba sus mensajes de amor.
pero de amor a los gobernantes. Amor a los gobernantes es el Evangelio de Pablo. Leamos Romanos 13:1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son impuestas. ¿Cómo no le iban a pagar la renta, viáticos y todo? En Tito 3:1 dice: recuérdales que están sujetos a los gobernantes, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos a portarse bien. Cuando tengamos duda de alguna traducción, escribamos los versículos en Biblia interlineal griego-español y analicemos cada palabra, cada significado, y busquemos, así como hacen los creyentes, busquemos nosotros el más acorde a lo histórico, no a lo fantasioso. Pero en esto me parece que todo ha sido traducido de manera exacta. En Primera de Pedro, que se supone fueron escritos de pablistas, no de Pedro. En 1 de Pedro 2, del 13 al 17, dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a toda autoridad. ¿Ven qué bonito? ¿Cómo no los iban a mantener? Cambian la prédica para no ser atacados y para mover a las multitudes, cambiarles la mentalidad. Que sean obedientes, sumisos. Ya no hablan de un Dios de la tierra. Ya no hablan de un Dios de un pueblo, de una nación, de un lugar. Hablan de un Dios de los cielos, de un reino, de otro mundo. Esto es pastelillo para todos los ufólogos, pero nosotros debemos ser un poco más fríos en nuestros análisis. Buscar todo lo humanamente posible. Aquí ya todos son espíritus. En 2 Pedro, del 2, 10 y 11, capítulo 2, versículos 10 y 11, los reprende, dice: atrevidos y necios, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, o sea, potestades superiores. Repito, esto es un banquete para los ufólogos, pero en realidad están repitiendo doctrinas persas, todo lo que aprendieron en Babilonia, y después los griegos le dieron una dicción, un logos formidable, extraordinario. Extraordinario, hay que leer a Aristóteles. Es bella su prosa. Pues bien, estos aquí habla de majestades angélicas. Todo está en el cielo. Repito, doctrinas persas. El dios del día, Ahura Mazda. Arimán, el dios de las tinieblas. Contra los dioses y los entes de las tinieblas están luchando. Ya no contra el bien y mal del mundo, porque eso sería ir contra las autoridades. No, aquí ya todo es escatológico, ya todo es teología. Las potestades superiores no blasfemen, dice ahí, no blasfemen contra las majestades angélicas. En Judas 1:4 habla de la infiltración de los grupos. Infiltración de los grupos, son términos militares. Judas 1:4 habla de los infiltrados. Y sí, habla de los encubiertos. Dice pareisduno. O sea, los encubiertos. Términos militares. Infiltrados, encubiertos. En Efesios 6:12 dice ahí, contra los gobernantes de las tinieblas específicamente. Efesios 6:12.
las potestades. No luchamos contra carne y sangre, sino contra las potestades de otro mundo. Los persas dicen también lo mismo, de ahí viene esta doctrina. No es lucha contra carne, sino contra las potestades espirituales. Vamos a poner los pies más firmes en la tierra. Suetonio, porque repito, tenemos las fuentes. ¿Por qué leer historiadores cuando tenemos las fuentes? Los libros, y que son de fácil acceso, creo que está en PDF, ya están todos, pero bueno. Suetonio en la página 240 habla de la expulsión de Roma a los judíos, que son liderados por un tal Cresto en la época de Claudio, que gobernó del 41 al 54. Pero Jesús fue crucificado en el año 36 o 37 de nuestra era. No pudo liderar a estos judíos, fue otro Cristo, otro Cristus, otro Mesías. Pero vamos a leer qué dice Suetonio en la página 240. Leemos a Suetonio de lo que ocurría en la época de Claudio. Dice ahí que Claudio prohibió a los extranjeros que tomasen los nombres de las familias romanas. Prohibió a los extranjeros que tomasen los nombres, no se hicieran pasar por romanos, muchos de ellos. Y también nos aclara la página 240 del libro de Suetonio, con la vida de los 7 Césares. Cuando habla de Claudio, dice que hizo decapitar con hacha en el campo de Esquilino a los que habían usurpado el título de ciudadano romano. Expulsó de Roma a los judíos que, a instigación de un tal Cresto, provocaban turbulencias. Repito, expulsó de Roma a los judíos que, a instigación de un tal Cresto, provocaban turbulencias. En la época de Claudio, no puede ser, como dije antes, Jesús el que liderara estas revueltas, porque él ya había sido ejecutado. Miren aquí, en Hechos 18:2. Está Pablo en Corinto. Pablo se encontró con un judío de nombre Aquila de Ponto, expulsado de Italia por su raza. Expulsado de Italia por su raza, por ser judío. Genos, raza, Genos, y su esposa Priscila, por orden de Claudio, que expulsó, Jorizo, a todos los judíos de Roma, y Pablo se unió a ellos. Hechos 18:2 habla de Aquila, que fue expulsado de Roma. Está hablando de Aquila, fue expulsado de Roma. Repito, no pudo ser Cristo, Jesús, no pudo ser Jesús este líder, porque él ya había muerto, ya había sido ejecutado. Bien, en la página 260, hablando de Nerón, Suetonio habla, en la vida de los 12 Césares, Suetonio habla de Nerón en 2 etapas, antes de enloquecer y después que lo enloqueció el poder y los excesos. Página 265. Antes del incendio de Roma, cómo era Nerón y cuáles eran las condiciones del imperio. Pues bien, Nerón, al empezar a gobernar, trazó un plan nuevo para la construcción de edificios en Roma e hizo levantar a costa suya
pórticos delante de todas las casas, ya fueran particulares o de renta, con objeto de que se pudiese desde lo alto de las terrazas combatir los incendios. Él era un gobernante en ese entonces, Nerón, estamos hablando de otro emperador al que se relaciona con los cristianos. Empieza, repito, su gobierno muy bien, pero a los cristianos los tratan mal. No a los cristianos de Pablo, sino a todos los mesiánicos que provocaban revueltas. Dice aquí los cristianos, estamos en la página 265. Los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. Púsose freno a la licencia de los aurigas, a quienes un antiguo uso autorizaba vagabundear por la ciudad, engañando y robando a los ciudadanos para divertirse. Desterraron a los pantomimos y a los que intrigaban en favor o en contra de ellos. Esto es interesante, de verdad interesante. Los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. No por el incendio, sino por sus supersticiones. Andaban pregonando supersticiones nuevas y se les comparaba con los aurigas. Recordemos los mitos de Platón. Auriga es aquel que controla a los caballos, pero también se le llamaba aurigas a aquellos que decían controlar la mente de los demás. Eran nuevos aurigas. Y todo esto fue antes del incendio de Roma. En la página 283, habla del incendio de Roma. Pero por el incendio de Roma, Suetonio hace culpable a Nerón. Y también nos aclara que Nerón no culpó absolutamente a nadie por el incendio. Cuando expulsó cristianos, los expulsó por ser judíos mesiánicos, judíos sediciosos, revoltosos. Dice aquí en la página 283, primero vimos que él quería prevenir el fuego, pero llegó a tal su locura que ahora deseaba que todo fuera abrasado por el fuego. Que todo se abrace y perezca después de mí. Y después dijo, que se corrigió, mejor que sea mientras yo viva. Y, ojo con esto, realizó plenamente su amenaza. Página 283, la vida de los 12 Césares, no 7. Desagradándole decía el más gusto de los edificios antiguos, la angostura e irregularidad de las calles, hizo prender fuego a la ciudad. Suetonio dice que él la incendió y no culpó a nadie. Y tan descaradamente fue el incendio que algunos consulares, sorprendidos en sus casas, esclavos de su cámara con estopas y antorchas, no se atrevieron a detenerlo. Los graneros inmediatos a la casa de oro y cuyo terreno deseaba fueron incendiados y batidos con máquinas de guerra, porque estaban construidos con piedras de sillería. Los estragos duraron 6 días y 7 noches y el pueblo no tuvo otro refugio que los monumentos. Aquí se habla de cómo llevó a cabo el gobierno romano. Nerón dio la orden, ese incendio. En los monumentos de sepultura se fueron a proteger del fuego los moradores. Además de infinito número de casas de renta, consumió el fuego las moradas de los antiguos generales, adornadas aún con los despojos del enemigo. Los templos consagrados a los dioses por los reyes de Roma o construidos durante las guerras púnicas y las de Galia, en fin,
todo lo que la antigüedad había dejado de curioso y memorable. Nerón contempló el incendio desde lo alto de la torre de Mecenas. Encantado decía de la hermosura de las llamas y cantó en traje de teatro la toma de Troya. Tampoco dejó escapar esta ocasión de pillaje y robo. Habíase comprometido a hacer retirar gratuitamente los cadáveres y escombros y no permitió a nadie que se acercase a aquellos restos que había hecho suyos. Después recibió y hasta exigió contribuciones por las reparaciones de Roma y estuvo a punto de arruinar por este medio a las provincias y a los particulares. En la página 285 nos aclara: no buscó a los autores del incendio y hasta se opuso a que se castigase severamente a los que fuesen denunciados al Senado. Si alguien acusaba o era acusado por ser incendiado, de haber participado en el incendio, él los liberaba. También vemos aquí en los apuntes, y lo vamos a ratificar en el libro, que en la página 286, de Oriente y sobre todo de Jerusalén importaban adivinos, hacían traer adivinos en toda Roma. Los ricos, los poderosos, se hacían llegar adivinos de todo Oriente y de Jerusalén. Tenían conocimientos, supuestamente tenían fama de ser adivinos, de vaticinar cosas que ellos no entendían. Entre ellos de Jerusalén, quiere decir judíos. Y de estos mitos judíos, el mismo Pablo dice que eran chismes de viejas, fábulas. Aconseja: no hagas caso de las fábulas y de los chismes de viejas. Leamos 1 Timoteo 1:4. Pero vamos a leer lo que dice aquí la página 286 de Suetonio. Dice: sin embargo, algunos adivinos le habían prometido que después de su deposición obtendría el imperio de Oriente. El imperio de Oriente era tan poderoso como el de Roma, los partos. Otros le habían ofrecido el reino de Jerusalén, mas habiendo consultado en Delfos el oráculo de Apolo, recibió el consejo de desconfiar del año 73. Gente supersticiosa, gente totalmente loca, enferma, y los adivinos se aprovechaban igual que se aprovechan hoy todos aquellos que dicen predecir el futuro. Repito, nada cambia mientras el ser humano no quiera avanzar, no quiera cambiar. En la página 342 vemos que los adivinos aprovecharon para sembrar en la idea de que el gobierno del mundo sería para un judío. Desde ahí venían las ideas mesiánicas que enfermaron a tantos jóvenes y llevaron a los judíos a la destrucción de su nación. En la página 344 nos habla de Suetonio, de Josefo, el profeta. Vamos a verlo en la página 342. ¿Qué es lo que está escrito? Y en la 344, ¿qué es lo que dice Suetonio de Josefo? Josefo, un sacerdote judío, general judío que enfrentó a Vespasiano. Dice aquí en el 342, retiróse pues, hablando de Vespasiano, ya estamos con el emperador Vespasiano, se retira a un pueblecillo apartado, y en aquel retiro, en el momento en que más temía por su vida, fueron a ofrecerle una provincia y el mando de un ejército. Había sido un general muy exitoso. Dice aquí: antigua y arraigada creencia extendida por todo el Oriente era que el imperio del mundo pertenecería por aquel tiempo a un hombre salido de la Judea. Se llenaron de adivinos de Oriente
y estos aprovecharon para sembrar dudas en el mismo imperio romano. El reino de Oriente y sobre todo Judea era punta de lanza del imperio parto. Jugaron con sus mentes y lo vamos a ver qué ocurrió y cómo se llevaron a cabo las guerras Judea contra Roma. Los partos siempre lanzaron a los judíos por delante, siempre los utilizaron. De hecho, los utilizó Ciro cuando fue o intentó ir a conquistar Egipto. Lo logró Cambises, no Ciro, pero de él fue la idea. Bien, hablemos de Vespasiano. Antigua y arraigada creencia extendida por todo el Oriente era que el imperio del mundo pertenecería por aquel tiempo a un hombre salido de la Judea. Este oráculo, que se refería a un general romano, como lo demostraron los sucesos, se lo aplicaron a sí mismos los judíos. Tomaron de su propio veneno. Subleváronse y después de matar a su gobernador, ahuyentaron al legado consular de Siria, que acudía a socorrerle, y le arrebataron un águila. Fueron los ataques a los romanos. Los judíos, envalentonados por estas fábulas, empezaron con sus revueltas. Para reprimir este movimiento se necesitaba un ejército considerable y un general enérgico, y a quien pudiera, sin embargo, encargar sin desconfianza Nerón, estamos hablando, una empresa de tanta importancia. Nerón eligió entre todos a Vespasiano, que, gozando de cualidades de las que podía esperarse todo, tenía origen y nombre de los que creía nada debía temerse. Él no creía, nunca creyó en fábulas. De hecho, se burló de la propia divinidad de los romanos y de la propia divinidad de los emperadores. Ya agonizando, dijo: creo que me estoy convirtiendo en un dios, porque sabía que al morir el Senado lo iba a consagrar como dios. Aquí, en esta página 384, habla de Josefo. Josefo, uno de los prisioneros judíos más distinguidos, no cesó de asegurar, mientras lo cargaban de cadenas, que muy pronto lo liberaría el mismísimo Vespasiano, convertido en emperador. También le anunciaban de Roma presagios favorables, que Nerón en sus últimos días había sido advertido en sueños para que sacase del santuario la estatua de Júpiter Óptimo Máximo y que la llevara a la casa de Vespasiano. Todos los augures apoyaban a Vespasiano, pero no solo los augures y no solo los judíos supersticiosos, sino también los grandes generales, y entre ellos uno muy importante, comandante de 2 legiones y gobernador de Egipto, un judío, Tiberio Julio Alejandro. Vamos a leer de estos hombres. Por una razón u otra, cuando algunos soldados de la 3ª legión, que habían pasado de Siria a la Mesia por el tiempo de la muerte de Nerón, les hicieron grandes elogios de Vespasiano, todos aplaudieron y el nombre de Vespasiano quedó escrito en sus enseñas. Sin embargo, esta elección no tuvo inmediatas consecuencias, porque aquellas cortes volvieron a poco a la disciplina, se sometieron. Pero habiendo circulado la noticia, Tiberio Alejandro, prefecto de Egipto, fue el primero que hizo prestar a sus legiones juramento de fidelidad a Vespasiano. Ocurrió esto en las candelas de julio, calendas de julio, día que en adelante se festejó como el de su advenimiento. Un general judío, Tiberio Julio Alejandro, que era prefecto de Egipto, fue el primero
que hizo a sus 2 legiones jurar lealtad al emperador, a Vespasiano como emperador. Él, un judío, lo nombró emperador y se cumplieron todos los vaticinios de los adivinos. Aquí habla de cosas muy interesantes que vamos a ver mejor más adelante acerca de los milagros en la historia. ¿Son reales? ¿Existieron? Porque si existieron, si podía hacer milagros un asesino, un general despiadado como Vespasiano, pues también quiere decir que Jesús pudo haberlos hecho y sus seguidores. Por eso hoy vemos que con tanto evangélico que hay haciendo milagros, ya no hay enfermos en los hospitales. Pero volvamos con los judíos, porque desde la época de Jesús hay expulsión de judíos. Ya vimos una poquito antes, una pequeña nota de esto. Desde los tiempos de Jesús y de el emperador Augusto, expulsaban judíos. En la página 151 de la vida de los 12 Césares de Suetonio, nos habla de Tiberio, acerca de Tiberio y los judíos. Y después vamos a ver a Flavio Josefo como historiador. Página 151, capítulo 36. El emperador Tiberio era un emperador muy severo. También Vespasiano, muy serios, muy severos, muy clásico militar, hosco, seco. Pues bien, Tiberio prohibió las ceremonias extranjeras como los ritos egipcios y judaicos y obligó a los que profesaban estas supersticiones a quemar las vestiduras y todos los objetos que servían para su culto. Repartió la juventud hebrea, o sea, los jóvenes judíos, so pretexto de servicio militar en las provincias más insalubres. Expulsó de Roma al resto de esta nación y a todos los que formaran parte de estas sectas bajo pena de perpetua esclavitud si regresaban. También desterró a los astrólogos, pero les permitió volver bajo la promesa que le hicieran de no ejercer más su arte. En el capítulo 37 nos dice que cuidó Tiberio muy especialmente de que no se turbara la paz con asesinatos, latrocinios y sediciones. Tiberio fue el emperador en épocas de Jesús. Expulsó a los judíos, los expulsó. ¿Por qué los expulsó? Aquí no nos dice por qué. Pero Flavio Josefo sí nos dice por qué los expulsó. También dice que Tiberio reprimió, capítulo 38, página 151, reprimió con severidad los tumultos populares y atendió principalmente a prevenirlos. En forma de prevención, desterraba a los posibles sediciosos. Repito, en época de Tiberio expulsa a los judíos de Roma. Ya vimos lo de Aquila. ¿Y quién? Pablo. Pablo se encuentra con expulsados de Roma. Pero ¿por qué expulsó a los judíos, Tiberio? Flavio Josefo en el libro 18, capítulo 3 de Antigüedades de los Judíos trata este tema. En los 2 libros trata este tema. Los judíos y sus revueltas. Nos habla en este capítulo 18 de Antigüedades Judaicas de Poncio Pilato, que llega al poder en el año 26. Y nos habla de que introduce imágenes del emperador Tiberio en Jerusalén. Quiso quedar bien con el emperador, introdujo imágenes y esto ocasionó una revuelta.
Los judíos se rebelan. Pero es en la página 120 de las guerras de los judíos donde viene este relato de la primera y la segunda revuelta judaica. En la primera, página 120, mejor vamos a leerlo del libro, porque en estas se supone que actuó un sedicioso llamado Jesús. Se supone, pero hay elementos. Las dos revueltas de los judíos y por qué fueron expulsados de Roma. En la página 120 de la Guerra de los Judíos, Flavio Josefo nos relata, dice, después Pilato se instaló en su tribunal, convocó en el estadio con gran deseo a toda la muchedumbre de los judíos delante de él, como si quisiera darles respuesta. Tan pronto como estaban todos delante, hizo una señal convenida y una multitud de soldados los cercaron. Los judíos, repito, ya habían hecho un plantón, una revuelta, cuando Pilatos introdujo las imágenes. Se da una primera revuelta. Después los convoca como si fuera a escucharlos. Ante su asombro se vieron rodeados de una tropa formada alrededor de ellos, que en 3 filas de escuadrones los judíos se espantaron. Pilato declaró que despedazaría a todos si no recibían las imágenes y estatuas de César, y señaló a los soldados que sacaran de las vainas las espadas. Los judíos, viendo esto como si lo hubieran ya acordado, como si hubieran planeado, súbitamente se echaron al suelo en filas apretadas y preparando sus gargantas para recibir los golpes, gritando que preferían morir todos que vivir, permitiendo que fuese la ley violada y profanada, la ley de ellos. Entonces Pilato, maravillándose de aquel celo religioso, mandó retirar las estatuas de Jerusalén. Maravillarse, hacer maravillas, lo relaciona el cristianismo con milagros siempre. Simplemente es asombrarse, causa de asombro o de duda. Después movió otra revuelta. Hay una revuelta. Los judíos huyen, se retiran. Los soldados no los atacan, no los destrozan en la primera. Después movió otra revuelta. Tienen los judíos un tesoro sagrado al cual llaman Corbán. Pilato lo mandó gastar en construir un acueducto para traer agua desde una distancia de 400 estadios. Pilato iba a hacer una obra para beneficiar, favorecer a la gente más pobre, a los judíos más pobres. ¿Quiénes organizaban la revuelta? Los sacerdotes. Y yo quisiera que alguien me dijera, ¿qué hicieron los sacerdotes por el pueblo? Aparte de quitarles impuestos y comer y engordar con su ganado, enriqueciéndose. Nada. Sin embargo, la gente, sobre todo los jóvenes, son muy fáciles de manipular. Pilato tomó dinero para construir un acueducto y traer agua de una distancia de 400 estadios. Por esto, pues, todo el pueblo se quejaba y cercaron el tribunal de Pilato, que se hallaba en Jerusalén. Es la Torre Antonia, que está inmediatamente pegada a una pared, los divide con el templo. Previendo la revuelta, había puesto soldados armados entre el pueblo, pero vestidos de civiles, esa es la clave, con la orden de que no los hirieran con las espadas, pero que les atacaran con palos si se manifestaban. Ordenadas pues de esta manera las cosas, dio señal desde el tribunal donde estaba. Así fue que atacaron a los judíos, de los cuales murieron en gran número, muchos por las heridas que ahí recibieron, y muchos otros perecieron pisados al huir miserablemente. Viendo entonces el pueblo la gran cantidad de los muertos, se redujo a silencio, se sometieron.
Leamos esto también. Dice, entre tanto Agripa, hijo de Aristóbulo, a quien Herodes mandó matar, se presentó ante Tiberio para acusar a Herodes Antipas, el tetrarca, pero no queriendo recibirlo el emperador sus acusaciones, Agripa se quedó en Roma, donde se hacía conocer y trabajaba para ganar las amistades de todos los poderosos, especialmente de Cayo, hijo de Germánico, siendo aún privado y hombre particular, estando un día en un solemne banquete, convidado por él Al acabar la comida, Agripa levantó ambas manos al cielo y comenzó a rogar a Dios manifestando que le pudiese ver pronto como Señor de todo, o sea, como emperador a Cayo en lugar de Tiberio. Deseó la muerte de Tiberio. Las intrigas en palacio, siempre judíos, allí dentro del palacio del emperador. Judea era una provincia muy importante para los romanos, repito, era punta de lanza. Era el contacto, la frontera con otro imperio, el imperio persa, que estaba ahí siempre agazapado, siempre acechando. Y siempre tuvieron confrontaciones con el imperio romano. No perdamos las dos revueltas judías con Flavio Josefo. ¿Por qué? La primera revuelta, primera sedición de los judíos se da cuando llega Poncio Pilato, y Poncio Pilato toma el poder en el año 26, el poder de Judea. La segunda revuelta judía se da años después. Lo vimos en la página 120 de la Guerra de los Judíos. Y es por el dinero del templo para construir un acueducto para el pueblo. Se revelan de nuevo si Pilato los mató a palos. Estas dos revueltas judías entre estas dos revueltas judías ocurre lo siguiente, según el capítulo 18 del libro de Antigüedades de los Judíos, el otro libro de Flavio Josefo. Los soldados apalearon tanto a los que estaban tranquilos como a los revoltosos. Suprimieron la revuelta, pero miles huyeron. ¿A dónde huyeron? Cuando ocurre la primera revuelta, desde luego hay líderes. Cuando se da la segunda revuelta, también hay líderes. Pero ¿cuándo fue? Porque aquí empieza lo que todos llamamos el testamento flaviano. El testimonio flaviano, que la mayoría de historiadores dicen que no es correcto, que fue adulterado. Pero ¿y para qué tenemos cerebro? Si somos capaces de leer entre líneas la misma Biblia, y repito, hasta ahorita nadie me ha corregido el video anterior, ¿por qué no vamos a analizar el testimonio flaviano? En el capítulo 3 del libro 18 empieza así: por aquel tiempo. Debemos ser finos a leer, analizar cada palabra, darle su valor real. En aquel tiempo quiere decir en este momento, o en ese momento, porque no estamos hablando de nosotros en nuestro tiempo presente, sino que estamos leyendo la historia y ocurren ciertos eventos. Cuando ocurre ese evento, la segunda revuelta de los judíos, es cuando nos ubicamos y decimos: en ese tiempo existió un hombre sabio, escribe Flavio Josefo, llamado Jesús. Fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles.
Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Remata, quienes lo amaron no dejaron de hacerlo y desde entonces existe la agrupación de los cristianos. Analicemos, repito, démosle su valor real a cada palabra. Dice en aquel tiempo, ¿qué había ocurrido? ¿De qué estaba hablando? De la segunda revuelta judía. Ahí empieza el testimonio flaviano. En ese momento existió un sofista, un hombre sabio, llamado Jesús. Fue maestro de aquellos que aceptan con placer la verdad. Nosotros aceptamos la verdad después de muchas dudas y razonamientos y estamos prestos a que alguien nos traiga algo más creíble, nos demuestre que esto está equivocado. Con duda, siempre, con frialdad. Pero estos aceptaban con placer, fanáticos. Con placer la verdad, un fanático. Dice, atrajo a muchos judíos. Esto no concuerda con la misma Biblia. Solo otros 2 murieron con él. Y de sus 12 seguidores, lo abandonaron. Porque los 2 que aparecen crucificados con él, no los recuerda, sus nombres no los recuerda ni la misma Biblia, aunque sí aparecen en otros evangelios, en otros escritos. Atrajo a muchos judíos, mentira, y a muchos gentiles, mentira. Delatado por los principales, o sea, por el Sanedrín, eso sí, es verdad, lo odiaba todo el pueblo judío. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Estamos hablando del año 36 y ahorita vamos a ver por qué esta fecha. Quienes lo amaron no dejaron de hacerlo y desde entonces existe la agrupación de los cristianos. Esto sí es verdad. Esto sí concuerda y es creíble. Quienes lo amaron, ¿quién? María Magdalena es la que menciona los 4 evangelios como la única que fue a la tumba en una ocasión sola, en otros relatos con otra mujer, en algunos con varias mujeres, pero siempre María Magdalena. Sus hermanos no creían en él, pero uno de ellos es un personaje histórico. Su primo Juan también es un personaje histórico. ¿Por qué no? Purgando el testimonio flaviano, podemos creer lo que habla de un Jesús, un sedicioso judío. No hay ninguna contradicción, no hay ningún problema con aceptarlo como un dato histórico. La Biblia habla mucho peor que Flavio Josefo. Otro punto. Caifás fue depuesto por Vitelio precisamente en el año 36. A la muerte de Tiberio. Ahora, los judíos expulsados en Roma por Tiberio, que ya vimos en la página 151 del libro de los 12 Césares de Suetonio. ¿Qué ocurría y por qué los expulsaron? Flavio Josefo sí nos explica el por qué los expulsaron. ¿Por qué Tiberio, que es de los tiempos de Jesús, quien gobernaba, expulsó a los judíos? Y de ese relato, de esa expulsión, se reúnen Aquila y Priscila con Pablo, concordando con la Biblia. Un judío que huía de la ley, un hombre perverso en todos los sentidos, escribe Josefo, que es judío. Vivía en Roma y se decía intérprete de la ley de Moisés. Se unieron a él otros 3 hombres igual de perversos, estafaron a una conversa de linaje, Fulvia. La robaron, la despojaron de oro y púrpura. Supuestamente iba a ser enviado al templo de Jerusalén, cosa que no hicieron, y esta mujer se dio cuenta. Como eran de linaje
acudió a su esposo y éste al emperador. Descubierta la estafa, su esposo acudió al emperador Tiberio, y Tiberio ordenó la expulsión de los judíos. Seleccionaron 4,000 para el ejército, concuerda con Suetonio. Seleccionaron 4,000 para el ejército en Cerdeña. Torturaron a muchos más que no quisieron ir al ejército por las leyes de su patria, su religión. Ir tras una bandera, ir tras un estandarte, era idolatría, como idólatras son, según estas leyes judías, mosaicas, la bandera de Israel, hoy sionista. Fueron expulsados los judíos por Tiberio por ladrones, por estafadores, no por sus creencias religiosas, por sinvergüenzas, por ser de verdad unas lacras. Y Tiberio no solo a los judíos castigaba, crucificó a los sacerdotes de Isis, de otro rito, a los sacerdotes de Isis, destruyó el templo de Isis, y también por estafadores arrojó la estatua de la diosa Isis al río. Usaban el templo estos sacerdotes para estafar con dinero y para violar a las creyentes, o haciéndose pasar por el dios Anubis. El relato es interesante. Hay que leer el libro 18 de Antigüedades Judaicas. De verdad es interesante, lo encontramos en la red. Es más, me parece que hasta en audiolibro. Ahora, Josefo y Juan el Bautista están citados. Juan el Bautista, repito, es un personaje histórico en Antigüedades Judías, en el capítulo 7. En PDF lo encontramos en la página 693. Y nos habla de que Herodes Antipas repudió a su esposa, que era hija del rey Aretas. Los personajes históricos, y de eso se valen los historiadores, y de eso se valen los teólogos, las fechas debemos analizar nosotros, los nombres, las fechas y los sitios, los lugares, para cruzar información. La muerte de Juan el Bautista, ubicarla en el tiempo, porque así ubicamos, él murió según todos los escritos teológicos. Juan muere antes que Jesús. ¿Cuándo muere Juan el Bautista? Herodes repudia a su esposa, que es hija del rey nabateo Aretas, Herodes Antipas, porque se enamoró de Herodías, la esposa de su hermano, y su sobrina además. Le propuso matrimonio y ella aceptó. Si a altos niveles de alcurnia era aceptable, no había ningún problema legal. Aparte, según las leyes judías, Juan el Bautista no tenía ni por qué reclamar. Ellos compartían a sus hermanas, por lo menos una vez muerto, la heredaba el hermano. Debía tomarla el hermano. Y Pablo, en un pasaje, una de sus cartas, dice: ¿acaso nosotros, o sea, él y sus seguidores, no tenemos derecho a traer a una hermana por mujer, como la tiene Pedro y los hermanos de Jesús? Qué bonito. Pues bien, este hombre, Herodes, repudia a su esposa, pero es una princesa nabatea. Y ella se entera del romance y de los planes de Herodes para casarse con su sobrina, que estaba casada también con el hermano de... Estaba casada con su cuñado, con el que iba a ser su cuñado. Pues bien, ella marcha al reino de su padre y se reúnen los dos, la hija y el padre, en una
Maqueronte, una frontera, es frontera, una muralla, palacio convertido en prisión, Maquero o Maqueronte. Se reúne con su padre, el rey Aretas, y el rey le declara la guerra a Herodes Antipas. Le declara la guerra, Herodes Antipas acepta la guerra y su ejército es derrotado. Herodes informa de su derrota a Tiberio, se queja con él, y este a su vez le declara la guerra a Aretas y comisionó para la guerra a Vitelio. Ya lo hemos citado antes, a Vitelio. Si la orden es que atrape a Aretas vivo y se lo lleve encadenado, y si no puede atraparlo vivo y muere en batalla, entonces que le lleve la cabeza. De la cabeza que habla la historia es la del rey Aretas, pero no lo mataron. No hubo guerra con Roma. Con Herodes sí derrotó a su ejército. Algunos judíos creyeron que la derrota de Herodes se debió a la ejecución de Juan el Bautista. También nos aclara Josefo acerca del rito del bautismo. No era para el perdón de ningún pecado. Dice, el bautismo no era para el perdón de ninguna falta, un derecho que correspondía solo a su Dios, perdonar pecados. Juan el Bautista no podía perdonar pecados, y menos a los de el mismo Dios, si es que Jesús es Dios y si es que Jesús fue bautizado. Juan era un hombre bueno y virtuoso. Solo a las personas buenas se les bautizaba, pues purificaba el alma, y después, mediante el bautismo, se lavaba el cuerpo. Tú tenías que arrepentirte, hacer obras buenas y después ir a bautizarte con Juan. En la Biblia aparece Juan que bautiza a soldados y tribunos. Y tribunos son militares de muy alto rango, lo que hace sospechosa la actividad de Juan el Bautista. Sí era al parecer un sedicioso pero muy inteligente que no se hizo llamar jamás Mesías de Jesús, por eso le mandaba mensajeros. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Debido a tantos seguidores que tenía, Herodes temió una rebelión y por eso envió a Juan a Maqueronte, ahí donde estaba preso, ahí donde se reúne la esposa de Herodes con su padre. Ahí estuvo preso Juan, y ahí mismo, en Maqueronte, se le da muerte. Vitelio no pudo ir a la guerra por la muerte de Tiberio. Su muerte, hay cierta duda, o fue a finales del año 36 o a principios del año 37, que es cuando Jesús es apresado y muerto, porque muere después de Juan. Y si Juan muere en esos días, Jesús murió a fines del año 36. Hay que leer el relato de Mateo 14:12. Lucas 9:9 dice que Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es este? Jesús toma la batuta, el bastón de mando, va a la guerra, lleva seguidores que eran del mismo Juan, los recluta y empieza él nuevamente a enfrentar a Roma. Repito, estamos hablando de fines del año 36 o principios del año 37. Pilatos causa una masacre de samaritanos en ese mismo año 36. Causa una masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Ya lo vimos. Un profeta los llevó al monte Gerizim, pues haría milagros con todos los judíos, pero deberían llevar sus bienes. También esto ya lo vimos.
el egipcio, el samaritano. Pilato se presentó con su ejército y los mató o los dispersó, pero causó una gran masacre y una comitiva samaritana acudió al emperador y acudió a Vitelio en Siria, y Vitelio destituye a Pilatos. Jesús es muerto en ese año 36, y si nació en el año 6 o 7 antes de Cristo, tenía al morir 42 o 43 años. Ya hemos tratado esto antes. Analicemos ciertos puntos que pueden reafirmar esto. Nosotros tratamos de hacer historia. Quien tenga mejores datos, más fehacientes, más creíbles, que nos lo diga, no de un historiador, sino fuentes de la historia. En Juan 8:57 encontramos que le dicen a Jesús: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aún no tienes 50 años. Así se le dice a alguien que está entre los 40 y los 50, no a un treintañero. Es histórico, repito, también Santiago, el hermano de Jesús, en Antigüedades Judaicas, dice que es ejecutado por el sumo sacerdote Ananías en el año 62 con piedras. Nos habla de que el hermano de Jesús fallece asesinado a pedradas, y fue en la época en que muere Festo y Albino aún no toma posesión. Ananías aprovecha eso. Pero también está citado en la historia el hermano de Jesús, llamado el Cristo. En la época del emperador Domiciano, que también aparece en los clásicos, en la vida de los 12 Césares de Suetonio, Domiciano ejecuta a su primo y hace una limpia de líderes judíos. Se presume que se presiente ya un ambiente de guerra contra Judea. Época de Domiciano, la segunda guerra contra los judíos. Se siente en el ambiente y él manda descabezar a todos los grupos judíos en el imperio. Le llevan a 2 sobrinos nietos de Jesús. Son presentados ante él y como prueba le dice, porque ellos alegan que no son predicadores de nada, no son líderes de nada, si bien son familiares de quien fue sedicioso. Este relato nos aparece puntualizado en el libro de Gesipo. Pero también si vemos a un doctor judío, Mario Saban, en la historia del cristianismo, parece que la parte primera de su historia del cristianismo, Mario Saban también cita este pasaje de los sobrinos nietos de Jesús. Ellos como prueba muestran sus manos. Sus manos son callosas de gente que trabaja, no de aquellos que se la pasan leyendo la Torá. No les importa religión, no les importa más nada. Domiciano les cree y los regresa con vida. Cuando Pablo, este es otro punto que debemos analizar, cuando Pablo va a Jerusalén, solo encuentra a Jacobo y también cita el hermano de Jesús. O sea, un ser humano, con familia, con hermanos, con madre y con padre. Un judío como cualquiera otro, un Mesías como cualquiera otro de los judíos que se levantaron en armas. Pablo va a Jerusalén y solo encuentra a Jacobo, el hermano de Jesús. Lo leemos en Gálatas 1:19. Y todavía en el versículo 20 dice: en lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. No encontró a ningún apóstol
¿Cuál credo de los apóstoles que se inventa en el año 325 por Constantino y sus seguidores, sus apóstoles de Constantino? ¿Y quiénes eran los hermanos de Jesús que cita la misma Biblia? Jacobo o Santiago, José, Judas y Simón. Y esto lo vemos en Marcos 6:3, en Mateo 13:55 y en 1 Corintios 9:5. Otras pistas históricas. Mateo 4, del 12 al 13, dice ahí que Jesús se entera del encarcelamiento de Juan y se regresa a Galilea, y dejando a Nazaret, su tierra natal, se fue a habitar a Cafarnaúm. Cambió de ciudad, se protegió. Ya hemos visto cuántas veces anduvo huyendo Jesús, rehuyendo a la muerte, porque los judíos lo odiaban y lo querían matar. En griego, cuando leemos que se fue a radicar a Cafarnaúm, la palabra que se usa es katoikeo, habitar o morar permanentemente. Estuvo mucho tiempo ahí. Después que se entera de que atraparon a Juan, Juan está preso. Cuando Herodes le corta la cabeza, él sale al frente y va de nuevo, pero a escondidas, como lo vimos antes, apenas 2 o 3 videos antes. A escondidas es como llega él a Jerusalén. Aún así, por traición, lo entregan y es ejecutado, crucificado. En Mateo 14:1 dice: Herodes se entera de Jesús y creía que Juan el Bautista había resucitado, como leímos ahí. Había resucitado en Jesús. Herodes había apresado a Juan por culpa de Herodías, la mujer de su hermano. Ya vimos este relato de Josefo, Herodías y el repudio de la hija del rey Aretas. Los relatos concuerdan y nos ubican en el tiempo de muerte de Jesús. ¿Cómo podía Juan haber resucitado en Jesús si Jesús era un hombre ya grande? Porque la creencia de ellos no era tan infantil como la que hoy tenemos acerca de la resurrección. Resucitar quiere decir que Logos, la palabra, se hace carne. Nos llega la prédica, nos llega la enseñanza y nosotros lo ponemos por obra. Él ya murió, pero sus palabras, su voz sigue viviendo en nosotros y vamos a cumplir lo que Él dejó incompleto. Repito, todos estos relatos concuerdan y nos ubican en el tiempo de muerte de Jesús. En Marcos 6:17 dice exactamente lo mismo, la misma fecha y el mismo motivo. En Lucas 3 del 19 al 20 también nos habla acerca de la misma fecha y el mismo motivo. Cuando en Juan 1:28 dice que cuando Juan estaba bautizando, Jesús no es bautizado. Leámoslo, Juan 1:28 y 1:29. Juan no bautiza a Jesús, ahí no habla de que Jesús sea bautizado, sino que lo ve pasar y les dice a los demás. En Juan 2:6 dice que Jesús convierte en vino el agua de la purificación. De 6 tinajas, agua de la purificación, de una boda, y las bodas no se hacían en las casas particulares, se hacían en la sinagoga. Las tinajas de la purificación era un rito sagrado y fue atacado por Jesús. Atacó las creencias judías. En Juan 2:15 Jesús ataca el templo y azota a los que estaban comprando y vendiendo aves y ganado menor. Y dice ahí, con un flagelo, leamos el versículo en griego,
en Biblia interlineal, con un flagelo, un azote hecho por cuerdas, un flagelo. Cuando nos presentan imágenes de Jesús siendo azotado con un flagelo que tiene ganchos de hierro y van arrancando piel y carne, pues eso mismo hizo Jesús con los pobres cambistas. Por eso, al atacar esos dos ataques a las creencias judías, a los ritos judíos, todo el pueblo lo odiaba y lo quería matar. En Juan 2:20 nos habla de la construcción, la edificación del templo. Le dicen a él que en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo reedificarás. El templo lo inició Herodes el Grande el año 20 a.C. Cuando él está discutiendo es en el año 26, en el inicio de la prédica de Jesús. Cuando él se involucra es apenas en la primera revuelta de judíos contra Poncio Pilatos, y cuando Poncio Pilatos no los atacó, no los destruyó, no los mató, huyeron, se fueron, los dejó, quitó las imágenes, se las guardó para después. Pero ahí nos habla de que esa fecha, dice, en 46 años fue construido el templo y tú en 3 días lo vas a reedificar. Esto quiere decir que estas palabras se dijeron el año 26 después de Cristo, recién llegado Poncio Pilatos, y repito, en la primera revuelta judía contra Poncio Pilatos. En Juan 3:22 dice que Jesús bautizaba. En 3:24 aclara, porque Juan aún no había sido encarcelado. Yo sé, porque a mí me pasó. Cuando eres creyente, algo hay en ti, se revela contra lo realmente histórico. Y también se revela, o la primera oposición es contra los milagros. Ocurrieron los milagros. ¿Cómo es que la historia trata esos eventos asombrosos? ¿Ocurrieron o no?